Bienvenidos a una nueva transmisión, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra del Señor y el tema que vamos a realizar en esta ocasión es el matrimonio exitoso, segunda parte. En el video anterior tuvimos la oportunidad de predicarles la palabra y hablamos sobre el matrimonio exitoso parte 1, en el cual desarrollamos los temas siguientes: ¿qué es el matrimonio? ¿Cuáles son las promesas que las parejas realizan durante el matrimonio en el altar, entre ellos y en presencia de Dios? Como son amarse, consolarse, honrarse, ser fiel y cumplir con las obligaciones conyugales. También desarrollamos el tema los secretos para tener un matrimonio exitoso, y entre ellos mencionamos 7 aspectos que son muy importantes que las parejas unidas en matrimonio los tomen en cuenta. El primero es entregarle el matrimonio a Dios. El segundo es comprometerse ante Dios y Cristo de Jesús de resolver favorablemente cualquier problema que se le presente en el hogar. Tercero es luchar todos los días por conquistar el corazón de su pareja. No se olviden, es importante. Cuarto, conversar con la pareja sobre las cosas que no le agradan mutuamente. Tienen que decirse: esto me gusta, esto no me gusta, por lo menos una vez al mes, para que las cosas que van saliendo mal en el matrimonio, pues poderlas ir superando. El quinto es no tener secretos ni mentiras entre su pareja. Sexto, amarse sobre todas las cosas. El hombre y la mujer tienen que amarse sin importar las cosas de su alrededor. Lo más importante es amarse, amar a la pareja. Eso es lo más importante. De ahí, perdonarse mutuamente. Se dieron también unas sugerencias para los solteros, y en esta ocasión, bueno, yo quiero pedirles a ustedes que si quieren ampliar los conocimientos sobre los puntos antes mencionados, les invito para que vean el video El matrimonio efectivo, el matrimonio exitoso, parte 1, que se predicó en la oportunidad anterior. En esta ocasión vamos a predicar el matrimonio exitoso, segunda parte, porque el tiempo pues fue muy corto y no pudimos explicar los siguientes temas. En esta ocasión vamos a profundizar en lo que es el matrimonio entre creyentes. El segundo tema será el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Y vamos a hablar sobre el divorcio. Son los temas que vamos a desarrollar en esta ocasión. Así que yo les invito, hermanos, que pongamos atención, y si queremos que nuestro hogar sea exitoso, pues yo les doy estas sugerencias, que todo tiene base bíblico, para que ustedes lo consulten en su momento oportuno y puedan mejorar aquellos aspectos en sus matrimonios que están ocasionándoles problemas. ¿Ok? Vamos a iniciar con lo que es el matrimonio entre creyentes, ¿verdad? Y para eso vamos nosotros a solicitarle a nuestro Padre Celestial, al gran Jehová de los ejércitos, que nos honre con su presencia. A ti, Padre Celestial, gran Jehová de los ejércitos, te pido y te solicito de todo corazón, a ti, a tu Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, que desciendan del cielo y nos acompañen en esta oportunidad, para que nos den la sabiduría, el entendimiento para poder interpretar y poder transmitir estos conocimientos bíblicos a cada una de las personas o parejas que en esta oportunidad pues vean y escuchen este canal, esta predicación, por medio de agradeciéndole a YouTube por permitirnos
estas transmisiones. Así es que gracias, Padre Celestial. Yo sé que ya estás con nosotros. Ayúdanos para que todo salga bien. Ilumina a las parejas que escuchen estas transmisiones para que tu palabra llegue a sus mentes y a sus corazones y puedan mejorar aquellos aspectos que les están ocasionando problemas en su hogar. Bendito seas por siempre, Padre Celestial. Bendito seas por siempre tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo. Amén. Ok. En primera instancia tenemos que definir quiénes son los creyentes. Porque como el tema dice, el matrimonio entre creyentes, tenemos que nosotros tener claro quién es una persona que es creyente. Y para ello el creyente tiene que cumplir con dos requisitos fundamentales. Uno es creer en la existencia de el Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el primer requisito que una persona, para que se diga que una persona es creyente, tiene que cumplir con esos requisitos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Es lastimoso enormemente que en la actualidad algunas iglesias predican solo la palabra del Dios Padre. Y se les olvida que el único camino para llegar al Padre es su Hijo Jesucristo, que Él vino a este mundo a ofrendar su vida por nosotros. Entonces, el que no cree, el que no predica las cosas de Cristo, Jesús, prácticamente no cree en Él y está condenado. Haga lo que haga, no va a alcanzar la gloria eterna. Lo mismo pasa, hay iglesias que solo están predicando la palabra de Cristo y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque Dios, esas cosas, a Él le agrada que la predicación sea en base a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque los tres existen y debe honrárseles a ellos. Lo mismo pasa, hay gente que no cree en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el ser espiritual, es el Espíritu de Dios, es el que nos guía diariamente a qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, todo creyente debe de tener en su mente y en su corazón la existencia y creer firmemente en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también el otro requisito que debe cumplir un buen creyente es cumplir con la voluntad del Padre. Por tal razón, nosotros tenemos bases bíblicas para decir que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existen. Y si es, por eso nos vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice el versículo 3? El versículo 7 nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, que es Jehová, Dios de los ejércitos, el Verbo, que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo. O sea, bíblicamente estamos confirmando la existencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que quiera negar la existencia de cualquiera de ellos tres está errado y no podrá tener ingreso en el reino de los cielos. Así que si usted se considera creyente, será mejor que vaya encarrilando sus baterías, encarrilando su creencia hacia ellos. El 8 nos dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, que es el Espíritu Santo. De ahí tenemos el agua, que es el bautismo que se debe realizar en el agua. Así como Jesús realizó su bautismo por medio de agua, en donde el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces,
ese paso, si Cristo, que es el Hijo de Dios, si Cristo, que es Dios, el Dios Hijo, hizo esta actividad, ¿por qué nosotros los mortales no lo vamos a hacer, aquellos que creemos en Él? Entonces, el agua representa el bautismo que realizó Jesucristo. Y el tercero, que da testimonio en la tierra, es la sangre. ¿A qué se está refiriendo? A la sangre que Cristo derramó, al sacrificio que Cristo vino a hacer a este mundo para que nosotros nos salváramos y pudiésemos alcanzar vida eterna. Bien, también hay una promesa que hace Dios en el capítulo 11 de este mismo Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 11 dice: Dios promete vida eterna a todo aquel que acepta a Cristo. Como podemos ver, los versículos es bueno que nosotros aprendamos a entrelazarlos, porque algunos hablan de un tema, otros de un tema, pero al unirlos integran la idea que el Dios Padre quiere darnos en esta oportunidad. Bien, pero el segundo y importante, y no menos importante que el anterior, es cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, esos son los dos requisitos que nosotros, como buenos creyentes, como buenos cristianos, tenemos que practicar. Lo que les vamos a mencionar a continuación, todo tiene base bíblica. Vamos a ir haciendo referencia para que ustedes en su oportunidad, cuando tengan tiempo, puedan repasarlo. Ok, la voluntad del Padre, su primera y principal voluntad es que todo ser humano haga el bien y se aleje del mal. Ese es lo primero que el Dios Padre quiere de nosotros, que aprendamos a alejarnos de lo malo y que aprendamos a practicar las cosas buenas con nuestros prójimos, con todos aquellos que nos rodean, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Otra de las cosas que podemos hacer nosotros para cumplir con la voluntad del Padre es, Él quiere que lo honremos y que honremos a las demás personas. ¿Cómo vamos a honrar al Padre y cómo vamos a honrar a las demás personas? Respetando todo lo que le pertenece a las personas, el respeto mutuo hacia los demás. Esa es una forma de nosotros, como nosotros vamos a honrar a las demás personas, respetando a las demás personas, respetando sus bienes, respetando todo lo que a ellos les pertenece. Y esa es una de las cosas que la voluntad del Padre quiere, que nosotros respetemos a las demás personas y todo lo que a ellos les pertenece. Lo siguiente es que le pidamos a Él cosas conforme a su voluntad. Eso lo encontramos en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ahí dice que nosotros tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros a veces pedimos cosas al Dios Padre que son una blasfemia contra Él, son cosas que no son vistas bien ante sus ojos. Y nosotros le hacemos pedir y después decimos, ¿por qué Dios no me concede esto? Porque le estamos pidiendo mal, le estamos pidiendo cosas que no van con su santificación, con su perfección. Recordemos que Él es un Dios perfecto, que Él es un Dios santo. Entonces, si nosotros vamos a poner una petición ante nuestro Padre Celestial, tenemos que pasarle un escáner a esa petición y ver si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que yo les puedo sugerir es que simplemente vean, si lo que van a pedir al Padre es bueno, háganlo. Si lo que le van a pedir al Padre es una ofensa ante sus ojos o es para causarle daño a otra persona, no lo haga, porque no va a recibir una respuesta positiva. Bien, ¿de qué otra forma podemos hacer la voluntad del Padre? Que pongamos nuestras vidas a su servicio. Recordemos que Él es el Creador, Él nos ha dado la vida.
Él es el que tiene la autoridad para quitárnosla. Entonces, Dios nos creó con un propósito y es que le sirvamos. Lamentablemente hay algunas personas que no pueden reconocer eso, no tienen la capacidad de reconocer esa situación. Uno tiene que dar gracias al Dios Padre desde que se levanta, tiene que darle gracias por un nuevo día, porque eso es lo que a Él le agrada. Lo mismo al anochecer tenemos que darle gracias. También cómo vamos a hacer la voluntad del Padre, que busquemos la perfección y la santificación en nuestras vidas. Algunas personas podrán decir, imposible alcanzar la santificación y la perfección. Para el ser humano es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque Él es soberano, omnipotente, omnipresente, y Él está en todas partes. Entonces, Él tiene el poder de ayudarnos a través de su Espíritu Santo a que nosotros nos transformemos nuestras vidas y que busquemos la santificación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sencillo, simple y sencillamente, aquella persona que es cristiana y que ya recibió a Cristo en su corazón, pidió perdón por sus pecados, esa persona ya está salva. Pero tiene que hacer, a partir de ese momento en adelante que recibió a Cristo Jesús, tiene que esforzarse por agradar a Dios. Y una de las formas como nosotros podemos alcanzar la santificación y la perfección es esforzándonos por dejar aquellos hábitos que acostumbrábamos a hacer antes de aceptar a Cristo. ¿Cuáles pueden ser? Les voy a poner algunos ejemplos. Si el que fumaba, ya no debe de fumar. El que toma, ya no debe de tomar. El que le gustaba los placeres de la carne, con hombres, con mujeres, o personas del mismo sexo, ya no tiene que hacerlo. Ya tiene que alejarse de las malas palabras. Tiene que ser una persona tranquila y debe de ser una persona que no ocasione problemas a los demás. Entonces, de esa forma nosotros, con estos ejemplos que yo les acabo de poner, de esa forma uno se va transformando día a día y se va convirtiendo en una persona perfecta ante los ojos de Dios y se va convirtiendo en una persona santa, que es lo que Dios nos manda, nos pide y quiere que seamos santos ante su presencia. Hay una frase bien bonita que yo seguido la escucho y me encanta y lo voy a decir, y es que muchas son las personas las llamadas. Toda la humanidad, todo el ser humano es llamado para la salvación, pero son pocos los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los que cumplen con este requisito, ¿verdad? Buscar la santificación y la salvación, alejándose de todas aquellas cosas que ofenden ante la presencia de Dios, que se practican antes de aceptar a Cristo. Entonces, de esa forma vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que alejarnos. Una de las mejores formas que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es alejarnos de satisfacer los deseos de la carne. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 15 y 16. ¿A qué se refiere cuando dice no satisfacer los deseos de la carne? ¿Verdad? Está haciendo referencia a la inmoralidad sexual. Una persona es casada, anda buscando los placeres en otro lugar. Aquella persona que le gusta tener relaciones sexuales en la cama con 2, 3 personas, esa es una inmoralidad sexual. El sexo entre las personas del mismo sexo
hombre con hombre, mujer con mujer. Esto no es agradable a los ojos de Dios. Obligar a su pareja a que tenga relaciones cuando la persona tal vez no lo desea por muchas razones y la obligamos, entonces estamos cometiendo una inmoralidad sexual. Y como último punto, para hacer la voluntad del Padre es necesario que nosotros leamos las Escrituras y cumplamos con sus mandamientos. Los mandamientos nosotros los podemos encontrar en el Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 17. También lo tenemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al 21. Y en Mateo, Jesucristo lo explica con un gran detalle y él dice, esto es lo que mi Padre quiere. Entonces en Mateo 16, capítulo 17 al 28, ahí está. Bien, lo vamos a... De esta forma nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre, haciendo el bien, alejándonos del mal, honrando a las demás personas, pidiendo las cosas que se deben de ser, solicitarse, servirle al Creador, buscar la perfección y la santidad, alejándonos de todas aquellas cosas que hacíamos antes de recibir a Cristo. Evitar tener actos de inmoralidad sexual, que ya lo explicamos, y cumplir con sus mandamientos. De esa forma nosotros vamos a estar cumpliendo con la voluntad del Padre. Déjenme decirle, creyente no es aquel que llega a una iglesia católica o a una iglesia evangélica y hace acto de presencia. Pero si esa persona no tiene en su corazón al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y no cumple con la voluntad del Padre, no es un creyente. Y esa persona, aunque pase todo el tiempo metido en las iglesias, no va a lograr alcanzar la vida eterna, porque no está cumpliendo con estos requisitos. Así es que yo en esta oportunidad espero y deseo que ustedes entiendan y comprendan quién es un creyente y se haga un autoexamen. Tenemos que nosotros hacernos un autoexamen para ver, en base a lo que ya hemos visto, en base a lo que esto está aquí en las Sagradas Escrituras, y veamos en qué le estamos fallando a Dios. Hagamos una lista de chequeo, ya cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto. Esto estoy mal. Voy a esforzarme un poquito más por este punto. Bien, ya hablamos entonces quién es un creyente. Por eso vamos a entrar ahora en materia y vamos a hablar sobre el matrimonio entre creyentes. ¿Ok? Nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 7, versículo del 10 al 11. Esta es una carta que Pablo le envió a los corintios. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente. Vamos a leer la palabra del Señor, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que estas palabras lleguen a lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones, para que alcancemos un matrimonio exitoso, para que seamos felices en nuestros hogares, porque eso es lo que Dios quiere, que los matrimonios sean felices, no que sean desdichados. Ok, capítulo 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor. ¿Quién? Cristo Jesús. Que la mujer no se separe del marido. Quiere decir que aquella persona que es mujer, que es creyente, no debe de dejar a su marido, ¿verdad? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido
y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ok? Capítulo 10 y 11 nos están diciendo que los matrimonios entre creyentes que han hecho una promesa ante la presencia de Dios no deben de separarse, ni el hombre de la mujer, ni la mujer del hombre. Y si se separan, no hay que casarse, sino que lo que hay que hacer es buscar la reconciliación entre las parejas. ¿Ok? De ahí nos vemos qué enseñanza nos deja esto, pues lo que ya dijimos, no separarse, reconciliarse con la pareja, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora lo relacionado al matrimonio entre cónyuges, un cónyuge y un no cónyuge. Nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, 13, 14, 15 y 16. Nos hacen referencia a esta situación. Este es bien importantísimo que un creyente, que un cristiano conozca estas, puede decirse, estos aspectos que le agradan a Dios. ¿Qué dice el 12? Dice, a los demás yo digo, no el Señor. Está diciendo Pablo, que está diciendo él, no el Señor. Claro, cuando él dijo esto era porque había tenido una visión o había tenido a través de Cristo recibió esta información, porque él tenía una comunicación directa con Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo era el que le iluminaba a Pablo en todo lo que él hacía y en todo lo que él escribía. Entonces le dijo él, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Cuál es el mensaje acá? Que si un creyente, ya sea hombre o mujer, está casado con alguien que no es creyente, es decir, alguien que no cree en Dios, alguien que no hace la voluntad de Dios, lo están dando instrucción que no debe de abandonar a su pareja. Bien, veamos el 14 que dice, porque el creyente santificará al no creyente, al incrédulo. El que es creyente va a lograr santificar a toda su familia, porque hay un versículo que dice que aquel creyente, aquella persona que acepta a Cristo, va a estar salva toda su familia cuando él acepte. Hay un versículo que nos hace referencia a esto. Entonces, por eso es que aquí dice que el que es creyente va a santificar al no creyente. El 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, que el creyente, si el no creyente quiere alejarse de él por diferentes razones, una pudiese ser porque esta persona está más cerca de Dios y ella no comparte. Entonces, si la persona quiere separarse, las mismas sagradas escrituras le dan libertad al creyente a separarse de esta persona. Okay. El 16 hace referencia que el creyente puede lograr la salvación del no creyente. Esto es bien importante que nosotros lo consideremos. Si usted, hermano o hermana, está acompañado o está casado con alguien que no es creyente, usted puede lograr que esa persona alcance la salvación de su alma, que la persona llegue
ante Dios. ¿Y cómo lo va a lograr? Mire, no lo va a lograr queriéndola obligar a ir a la iglesia. No lo va a lograr gritándole y exigiéndole que vaya a la iglesia. No lo va a lograr golpeándola. No lo va a lograr diciéndole malas palabras. Lo va a lograr con el hecho de que usted le muestre que usted es una persona creyente, le demuestre que usted es una persona paciente, le demuestre, la va a lograr convencer con su actitud, cumpliendo con las cosas que un verdadero creyente debe de hacer. Lo que ya mencionamos anteriormente, en la voluntad de Dios, Padre. Si usted como creyente cumple con esos aspectos, con esas cosas que ahí nos mencionan, con ese hecho usted va a lograr convencer a su pareja para que acepte a Cristo, y de esta forma usted va a lograr la salvación de su esposa, la salvación de sus hijos. Lo mismo pasa si usted es una mujer creyente y está con una persona que no es creyente. De esta forma lo va a lograr, ¿verdad? Siendo un verdadero y auténtica cristiana. ¿Ok? Vamos a continuación al versículo 39 del mismo libro. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Está ligada al marido. Pero si su marido muere, libre de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Qué nos quiere decir? Nos quieren decir acá con esto. Que el hombre y la mujer, porque este mensaje aquí está escrito solo para la mujer, pero el mensaje es para el hombre también. Tanto el hombre como la mujer están ligadas de por vida hasta que el marido o la esposa fallezca, ¿verdad? Falleciendo ella, la persona es libre de casarse con otra persona. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la orientación a lo que es los matrimonios entre creyentes y el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Veamos el tema del divorcio. Y para ello nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Es bien importante, interesante leer esta parte, porque acá los fariseos emplazan a Jesús y lo quieren hacer quedar mal con los mismos versículos del Antiguo Testamento. Veamos el 3 que dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús les contestó, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Primer mensaje que nos da Cristo acá y nos dice que el matrimonio, la primera unión de parejas que hizo él entre hombre y mujer fue Adán y Eva, y que por tal razón hombre y mujer los creó. Y entonces él unió a la pareja. Entonces, ante la presencia de Cristo, ante la presencia del Dios Padre, el único matrimonio que es válido es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier matrimonio que se haga entre las personas del mismo sexo, ese matrimonio no tiene la complacencia ni la bendición de Dios. Así que eso es importante que nosotros lo entendamos en este momento. El capítulo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
cuando una persona decide casarse y se va con el esposo o con la esposa, la misma escritura le dice, se alejará de su padre y de su madre y formarán un nuevo núcleo familiar. Cuando nos dice serán una sola carne, se está refiriendo que ambos, a partir del matrimonio, ellos formarán una sola pareja. Es decir, que todo lo que hagan será en concordancia. Todas sus responsabilidades, todas las cosas que ellos hagan, tienen que ser con mutuo acuerdo, con mutuo consentimiento. A eso nos está refiriendo esta parte de acá. Y el 6 dice, y así que no son ya dos, no son ya más dos, sino una sola carne. Ya lo explicamos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Fueron palabras de nuestro amado Jesucristo, que Él dijo que lo que Dios unió no lo va a separar el hombre, ¿verdad? Solo existe una causal para poderse separar, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, hermanos y hermanas, esto es con relación al divorcio. De las parejas. De ahí dice el versículo 8. Porque en el versículo 7 los fariseos le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí lo quisieron a él hacer quedar mal. Pero como él era el Hijo de Dios, todo lo sabía. Y él les contestó. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, que para Dios, desde el principio hasta la actualidad, el divorcio no es aceptable. Y yo os digo, dice el 9, y yo os digo que cualquiera que repudiase a su mujer, pongan atención a esto, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que repudia a la mujer y se casa, está cometiendo adulterio con la persona que se casa. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Creador todavía ellos siguen juntos. Por lo tanto, al estar juntos, ante la presencia de Dios, ellos cometen adulterio cuando llegan a tener relaciones con otras personas fuera del matrimonio. Ok, mis hermanos, hermanas, con eso terminamos el tema de que es el divorcio. Podemos ver que la única causal para divorciarse solamente es que uno de la pareja cometa adulterio. Ahí le está dando carta de divorcio ante la presencia de Dios para poderse divorciar y poderse volver a casar. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir en el siguiente tema. Vamos a ver por qué las personas, y con este tema vamos a cerrar, ¿quiénes no pueden ingresar al reino de los cielos? Tema importantísimo. Solo este tema es un punto de predicación, pero yo quiero dejar la idea en sus corazones y en sus mentes para que vean ustedes quiénes no pueden ingresar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en él está hablando también del adúltero. Por esa razón es que lo traemos y lo integramos a esta predicación. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9, 10 y 11. ¿Qué nos dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras. Los idólatras son aquellas personas que adoran otras estatuas, como por ejemplo un dragón, adorar estatuas de otras culturas, como la de los chinos. Adorar esas, hay gente que adora a estos ídolos, por eso es que no podrán ingresar en el reino de los cielos. Ni los adúlteros. ¿Quién es adúltero? El que tiene relación con una persona fuera del matrimonio. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Aquellos que andan maldiciendo a diestra y siniestra. Esas personas que hacen eso no podrán ingresar en el reino de los cielos según la Sagrada Escritura. Por eso es que nosotros tenemos que ir erradicando esos malos hábitos. Créeme, yo era una persona que andaba maldiciendo todo el día. Maldecía por esto, maldecía por lo otro, pero hoy estoy tratando de cambiar. No soy perfecto, sino que estoy en ese proceso de cambiar aquellos hábitos que yo tenía antes de recibir a Cristo. Estoy haciendo un esfuerzo para hacer la voluntad del Padre, en cambiar todos aquellos aspectos que yo hacía mal, pero que ya conociendo la palabra del Señor, yo sé que tengo que alejarme de ellos. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, hagamos nosotros una revisión de nuestra conducta, de nuestras actuaciones, y veamos como cristianos que no estemos cayendo en uno de estos errores. Porque si caemos en uno de estos errores, no vamos a poder ingresar al reino de los cielos. Así que yo les dejo a ustedes esta inquietud. Revisen 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Porque el 11 es importante también. ¿Por qué? Porque nos dice acá, nos hace referencia que las personas, aunque hayan cometido en su vida cualquiera de los errores ante los ojos de Dios que acabamos de mencionar, pero si reconocen a Cristo como su Salvador, si reconocen sus pecados, si piden perdón por sus pecados, mencionando todas estas cosas que ya hemos mencionado anteriormente, van a alcanzar la salvación, van a ser perdonados por Dios y van a poder ingresar al reino de los cielos sin importar que haya hecho lo anterior. Eso sí, cuando usted acepta a Cristo por gracia de Dios, porque estamos dentro del periodo de gracia, nosotros somos perdonados con el simple hecho de reconocer a Cristo como nuestro Salvador y confesar nuestros pecados. Hoy que estamos en el periodo de gracia. Pero después de haber recibido a Cristo, a ese momento desaparecen todos nuestros pecados. Pero estamos obligados a no volver a cometer esos errores. Tenemos la obligación de no volverle a fallar al Dios Padre y al Dios Hijo. Así es que con esto termino yo, mis amigos. Les doy gracias a cada una de las personas que escuchan esta predicación y le pido con todo mi corazón al Dios Padre que los bendiga. Bendiga cada uno de ustedes que vean esta predicación. Bendigan sus hogares y llegue a ustedes la protección del Creador, la salud para sus enfermedades y la prosperidad económica que llegue a sus hogares. Yo le pido con todo mi corazón al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que bendiga a cada uno de ustedes y a sus hogares y a sus familias. Bendiciones y nos vemos en la próxima predicación. Feliz noche.